Raúl, ¿desde qué año sos productor de seguros o ejercer la profesión? 1986. Bien, en esa época, ¿cómo hacías para emitir una póliza? Y bueno, era todo papel, se genera la propuesta de seguro que no ha sido sacada de nuestra normativa, nada más que no la usamos, era lo que iniciaba la relación. En realidad, algo más interesante que la propuesta misma era cómo cotizábamos, Bruno. Teníamos tablitas donde sabíamos cuál era, por ejemplo, automotores, la responsabilidad civil, la tasa básica de responsabilidad civil que se aplicaba al tipo de vehículo, y después calculábamos con una tasa el costo del seguro de casco. Y bueno, dicho eso al asegurado, elegía una cobertura, completábamos la propuesta que se presentaba por duplicado en la aseguradora y bueno, generaba la emisión de la póliza. Al ser papel, con firme por medio y demás, estamos hablando de que siempre cara a cara con el cliente. Era muy presencial, si bien teníamos el teléfono, gracias a Dios, existía. Claro, claro. Graham Bell se anticipó a eso. Teníamos el teléfono, sí, tomábamos cosas por teléfono, hablábamos con un cliente, pero era más frecuente que la contratación fuera mano a mano con la gente. Se esperaba una conversación con el productor de seguros. Pensemos que el productor de seguros siempre no es la compañía, no es la aseguradora, y lo que le daba cierta seriedad en ese momento a la otra parte era el charlar con ellos. De hecho, había gente que iba a las aseguradoras a contratar. Hoy las aseguradoras no quieren atender gente, pero la gente iba a la compañía de seguros, quien se sentía más seguro de ver infraestructura para emitir. Tenías una agenda, me imagino, geográfica, donde ibas a ver al cliente, después visitarlos, juntabas las propuestas y las llevabas a la compañía de seguro, iba con la pila. Exactamente. El trabajo cotidiano era de las tres puntas, o sea, salíamos a lo mejor desde el hogar, visitábamos clientes, porque no nos olvidemos que otra de las cosas, la cobranza no existía año 86 hasta el 90 y pico, no existía otro medio de pago que no fuera el efectivo, recibirlo y rendirlo a la aseguradora, bueno, o el uso del cheque. Entonces, parte de la jornada de trabajo era visitar clientes cobrándole. Con la cobranza se mantenían los vínculos, café de por medio, visita a las pymes, surgían nuevas contrataciones. Che, mi vecino, mi novio, mi sobrino, alguien necesita que lo asesoren en seguros, nos recomendaban y bueno, visitábamos un nuevo cliente. Y si alguno tenía un siniestro, llamaban al fijo. Normalmente sí, el siniestro era llamar por teléfono, pero no nos olvidemos que, bueno, quienes confiaban en ese camino lo aceptaban, pero había gente que decía, no, quiero que me tomen la denuncia y que me den la denuncia sellada. Porque en la casuística había quienes decían, yo conozco a una persona que hizo la denuncia y no se la llevaron a la compañía y después tuvo problemas. Entonces, que probablemente pasó, porque si era todo papel. Pasaba que el productor se equivocaba y sí se le perdía un papel, pero era muy importante esto, era cargar la documentación. Nosotros presentábamos todo por duplicado y nos quedábamos con una copia. El comienzo, recuerdo, era el sello tradicional, después un poquito evolucionó y aparecieron unos sellos electrónicos donde como un sellado lo pasaban por una maquinita y le daba hora de sellado, inclusive le daba fecha cierta. Y después, bueno, vino la evolución que fue el fax. Claro, eso ahora quiero ir por ese caminito de la evolución tecnológica. Llegó el fax que le facilitó la vida un poco al productor. El fax fue una herramienta fundamental en las oficinas o en el trabajo individual del productor. Aún en casa teníamos un fax porque era una forma de comunicarnos, de transmitirnos documentación prácticamente instantánea, que era una fotocopia a distancia. En ese momento empezó el tema de que podíamos ingresar una propuesta un fin de semana a la aseguradora, porque convengamos que antes de eso, antes de la existencia del fax, no teníamos, nos habían habilitado los contestadores automáticos, entonces llegaban los lunes y las secretarias o las que administraban el teléfono se ponían a desgrabar todos los mensajes de audio, pero también el mensaje de audio debe haber sido de los años 90 y pico. Así que yo recuerdo, por ejemplo, un cliente que tenía curtiembre y un día sábado me dijo, che, va a viajar un camión con cueros, $30,000, y yo fui al correo y mandé un telegrama a Sancor indicándole que salía un viaje de tales características para darle fecha cierta al pedido, si no, hasta el lunes no podía hacerlo y el camión salía el sábado. Realmente era otra forma totalmente distinta de trabajar, pero bueno, sigamos con esta línea. El fax facilitó las cosas, después bueno, llegó, no sé, no recuerdo si en paralelo, pero el celular. No, me parece que antes tuvimos el mail como un camino, que eran las conexiones
comunicaciones por módem y podíamos mandar un mail. El celular ingresa a nuestras vidas en el año 93, 94 en Córdoba. Me parece que en el 94 fue una de las primeras líneas de celular que eran nada más para llamadas. Ni siquiera existía el mensaje de texto. Así que lo único que significaba era tener un teléfono en la calle, pero no daba fecha cierta a ninguna comunicación. Bien, y después, bueno, fue llegando la evolución, llegaron los smartphones, se empezó a trabajar más digitalmente, la compañía desarrollaron su sistema, y una forma muy distinta a como empezaste, como que como productor te fuiste adaptando a muchos cambios. Por supuesto, creo que es la gran oportunidad que tenemos los productores también. La industria nos tracciona y nos lleva a acomodarnos a la realidad. No obstante, debo reconocer que el último paso de la analogía a la tecnología, a la digitalización, que fue producto del aislamiento, la pandemia, sí nos dejó algunos hábitos que habría que corregir. Considero que habría que corregir en beneficio de la actividad y de los asegurados, como son, por ejemplo, que nos mandamos un WhatsApp nada más y no es un documento muy válido para probar una anulación de póliza. La emisión no hacemos ningún daño, pero la anulación de póliza a mí me preocupa mucho porque la estamos haciendo con un audio de WhatsApp que probablemente ante una situación de litigio no vamos a tener ninguna prueba para demostrarlo. Y también te digo en lo laboral, o sea, yo me hacía una pregunta hace poco, Bruno, ¿cuándo dejamos de hablarnos las personas para chatear? Y el chat es un lindo elemento, nos permite transmitir documentación, pero también nos está filtrando la comunicación personal, el análisis, el ver los riesgos. Hacer un auto es un commodity, el auto está tabulado por todos lados, pero una casa, un comercio hecho por medios digitales, me parece que es un poco precario. Debiéramos profundizarlo, por lo menos, armar protocolos donde el asegurado nos mande fotos de un espacio, videos, dejar registrado algunos elementos más, porque es muy difícil representarse mentalmente lo que el otro está contándonos. Tal cual. Volviendo a trazar la línea del tiempo, Raúl, podemos decir que lo que te llevaba mucho tiempo a hacer una póliza, hoy en sistemas o en software, como por ejemplo el que tenemos Polco, te demora menos de 5 minutos, tanto cotizar como emitir una póliza. Esto es algo que es una realidad y que el productor tiene que adaptarse a trabajar de esa manera, sin dejar de lado tal vez lo tradicional, que ver a la persona, recibir al cliente. ¿Qué opinas de ese proceso de adaptación del productor que se siente más cómodo dentro de la práctica tradicional a la tecnológica hoy en día o la digital? Primero, yo le doy una valoración totalmente positiva. Las tecnologías nos han favorecido muchísimo el trabajo, lo han mejorado muchísimo. También encuentro, como vos mencionaste, una herramienta como Polco. Podés ser el productor digital totalmente o podés ser un productor híbrido usando las tecnologías. De hecho, algo que muchos años dio resultado es que el productor era una persona que ocupaba espacios sociales donde conversaba y surgían contrataciones de seguros. Y empecemos por un lugar de socialización que es el bar. Yo me represento hoy en este acento en un bar con un grupo de gente, en una reunión social, en el colegio de los chicos, en un club, haciendo alguna actividad deportiva, y vos con el celular, con Polco, podés cotizar y emitir una póliza. Entonces, estamos realmente juntando los dos extremos en beneficio de la actividad y del asegurado. Por eso, personalmente, utilizo como herramienta fundamental, aliado fundamental a Polco, que me permite cotizar, comparar aseguradoras y con un mismo criterio, una misma lógica de comportamiento llegar hasta la emisión de la póliza. Quienes tenemos experiencia en esto y operamos con más de una empresa, nos encontramos con que el ingreso a una aseguradora es por un camino, a la otra por otro camino y a la tercera por un camino totalmente distinto a las dos primeras. Bueno, Polco nos permite ese acceso directo para las dos etapas muy importantes del seguro, que son la cotización y la emisión. Otra cuestión también a destacar, a mi criterio, muy importante, que tiene que ver con la cotización y con usar herramientas tecnológicas como Polco, que estamos citando. El otro día un colega me contó que dentro de su descripción de Instagram tiene en el link de la biografía, como se llama, el acceso al canal digital de Polco, que no deja de ser una página web del productor personalizada, en donde un cliente se autocotizó directamente haciendo clic, él puso los datos del vehículo, todo de manera muy fácil, y después le escribió al productor para que hicieran la póliza con esa cotización que había recibido. Claro, bueno, justamente ese paso de lo que hablamos, ¿no? De la vida analógica a la vida digital, también la socialización la hacemos digitalmente. De hecho, yo te compartía que para que tuviéramos el dato de alguien que era asegurable, le interesaba una contratación de seguro, me lo tenía que dar otra persona en una conversación personal cuando lo fui a cobrar. Mientras ahora, con las redes sociales, que es nuestra gran herramienta también para divulgar nuestra expertise y atraer a compradores, nos permite llegar a mucho más gente. De hecho, de esa forma puedes llegar a cualquier
cualquier lado. Y hasta podemos resolver la urgencia. Cuando alguien necesita algo con cierta urgencia y no se la puedo satisfacer porque soy una sola persona en uno mismo, le derivas ese link y está pudiendo evolucionar, avanzar en la contratación de su póliza o con la cotización y sigue con mi asistencia, sigue con la asistencia del productor asesor de seguros, que ese es el valor más grande. El valor del productor de seguros no está en cobrarle a los clientes, no está en llevarle la póliza, está en el conocimiento, en cómo le va a dar la solución al momento más difícil, que es el del siniestro, y que lo podemos hacer también desde una conexión de teléfono celular o WhatsApp, pero destinando el tiempo a ese valor fundamental que tenemos. Bueno, y para finalizar, Raúl, bueno, apoyas cada cambio, el productor se tiene que adaptar, tiene que estar abierto y bueno, ya sea aceptar. Totalmente, y de hecho creo que hemos tenido siempre, todos, la capacidad de hacerlo. De hecho, sabes que por todos estos años de actividad me toca compartir con colegas que yo miraba, inclusive José Galíndez es un hombre que cuando yo me inicié, él ya tenía su trayecto de vida hecho en la profesión, sigue vigente, y con él compartimos estas cosas, donde la tecnología es transversal a todas las generaciones que querramos y que desde luego utilizamos. Excelente, Raúl. Bueno, invitamos a todos los que vieron el video que pongan me gusta y se suscriban al canal. Hasta el próximo.